quedarme sin... Aló, ¿cómo están todos? Buenas noches. Ya llegué en puntual a las 9 de la noche, casi empezando. Y pues bueno, domingo de puente, así que espero poquita gente el día de hoy. Sin embargo, no puedo evitar tocar el tema porque además fue bajo compromiso de que el día de hoy íbamos a tratar este tópico y la verdad es que tengo muchas ganas de tratarlo. Estuve actualizándome un poquito en la mañana, vi algunos videos y repasé algunos de mis libros y notas para poder tomar el tema de una manera más nutritiva, pero por lo pronto, pues bueno, vamos esperando a que por lo menos se conecten. Déjenme, me voy yo acomodando para poder leer las preguntas. ¿Qué tal el puente? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? Bien. Listo. Ya. Hoy no hay whisky. Desgraciadamente hoy no hay whisky. Se me acabó el complemento del whisky y no tenía ganas de tomármelo directo. Entonces, como viejito, me estoy tomando un licor de naranja ahorita, así que... pues empezando la noche, salud, ¿verdad? Porque hoy será una noche de soledad seguramente. Hoy canta que el puente nos va a dejar, o me va a dejar aislado en este tema y voy a estar hablando como merolico con la nada. Y como estoy de dramático y la noche me sabe a drama, por lo menos voy a inspirarme. Bueno, hay alguien que nos está haciendo compañía. Ya es bastante, así, a secas. Tema. Pues bueno, no voy a empezar directamente con el tema. Sí vamos a hablar y vamos a profundizar en él, etcétera, pero no me voy a ir directo ahí. Quiero platicar un poquito, sobre todo darles las gracias, para que cuando vean esto realmente sepan que significa mucho. Ha sido una bonita experiencia desde que empecé el proyecto hace unos meses hasta ahorita. Y pues bueno, lo estoy disfrutando, lo he disfrutado mucho, espero que les sea de utilidad y que sobre todo les deje algo. Sí, nada más estás tú, va a ser una clase personalizada y particular para ti, igual si te tienes que ir, no te preocupes. De todas formas me voy a soltar con la letanía porque pues va a quedar grabado y de alguna manera van a poder venir y verlo cuando se les dé la gana. Pero, pues bueno, ya, ando muy divagante el día de hoy, así que ayúdame a concentrarme porque sí estoy medio sacado de foco. Equidad de género. No es un tema moderno, parece un tema moderno, se escucha como si fuera un tema moderno porque últimamente, modernamente, se ha tocado mucho y se toca desde muchos ángulos, pero es un tema y que se ha vuelto muy sensible. Independientemente de dónde o qué tipo de aproximación se toque para poder abarcar el tema, actualmente es como hablar de política o hablar de religión en el peor de sus casos. ¿Por qué? Porque definitivamente es algo que tiene tanto que ver en raíces tan profundas dentro de los aspectos sociales y dentro de los aspectos humanos, que ya saben que además somos bien pinche tercos. Cuando nosotros agarramos algo y vivimos con eso y nos acostumbramos y nos funciona de alguna manera, híjole, socialmente, humanamente soltarlo no es nada fácil. Entonces, ese dejar ir de ideas y esa revolución ideológica que actualmente tenemos no es tan sencillo y menos en un tema que tiene tanto tiempo abarcándose a lo largo de la vida social y de la vida humana. No es algo que podamos simplificar. De hecho, es un tema que tiene demasiadas ramas, está muy ramificado y tocarlo poco a poco nos va a costar o me va a costar un poco de trabajo. Voy a tratar de hacerlo a manera muy alto nivel, muy grosso, para poder ir como trabajándolo. Si tienen dudas, si tienen preguntas, pues bueno, con los poquitos que somos me imagino que no va a haber tantas, pero esperemos que de alguna manera si tienen, me las hagan llegar más adelante. O los que vayan llegando, pues bueno, se vayan subiendo al tren de la filosofada y del churro que nos vamos a aventar ahorita. Entonces, no es un tema moderno, no es un tema que aunque pareciera moderno, realmente no lo es. La equidad de género tiene que ver desde sus principios como sociedad hasta el día de hoy. Toma mucha afluencia porque llegamos a un punto, hemos avanzado lo suficiente por sentirnos egocéntricos, porque en realidad no tendríamos nada de qué sentirnos tan orgullosos como quisieran ver,
de haber avanzado en materia de lo social, de humanidades, de estos pequeños aspectos que debieron de haber sido fundamentales desde el principio, pero que por algunas religiosas e ideológicas formas, pues no fue así hasta estos días. Entonces, obviamente es un tema que toma auge porque la conciencia y el conocimiento social también están teniendo unas nuevas etapas, están teniendo nuevas evoluciones y nuevos procesos. Antes eran tabús, todavía, aunque es un tabú para la discusión, ya no es tan tabú el poder tocar el tema. Antes sí, era definitivamente casi una ley social. La equidad de género abarca todo y una gran gama medular de lo que actualmente es nuestra rutina de vida y nuestra sociedad y el cómo funciona, y principalmente de las enfermedades ideológicas y de perspectiva que nosotros podemos tener. ¿Qué significa? Porque luego no quiero que nos confundamos en de qué carajos voy a hablar a lo largo de una pinche hora. Cuando hablo de equidad de género, no voy a estar hablando sobre la identidad de género, que es un tema que, aunque quizás lo podemos tocar un poquito y que tiene que ver, no es al punto al que me refiero. La identidad de género, la sexualidad, el sexo, el género y la equidad son cosas que, aunque pueden estar relacionadas, también se pueden ver por separado y cada una toca un tema completamente diferente. Entonces, yo no voy a hablar sobre la identidad de género, sobre qué género identifica a quién y por qué dentro de los dos únicos géneros que tenemos. Bueno, existen sus variaciones, pero nos vamos a quedar con dos por el bien del argumento. Sino de la parte de equitativa, que en latín no sé qué chingado signifique, pero definitivamente debe de venir por algo de vamos haciéndonos pendejos para que no todos tengan los mismos derechos. De la parte de igualdad, a eso significa equitativo, que sea parejo para todos y de todo sentido y de toda forma y bajo todo argumento. Del mismo tiempo, género, hablamos de que existen dos géneros nada más dentro de nuestra especie, la masculina y la femenina, es decir, hombre y mujer. Dentro de esos dos géneros nosotros hemos erigido una ideología y una forma de pensar de cómo deben ser y qué aspectos son los que definen al uno o al otro. Esa es la ideología, ese es lo que nosotros creemos, suponemos o pensamos que es. Realmente no significa que esté correcto, como siempre nosotros tenemos una enorme cantidad sobre un montón de cosas y además la cagamos siempre. Pero a lo que refiere es que es la creencia que nosotros tenemos sobre ambos géneros. Entonces, cuando hablamos de ideología de género, estamos hablando de aquello que creemos que le corresponde a uno y le corresponde al otro. Y cuando hablamos de lo equitativo, la igualdad de géneros, hablamos de aquellos aspectos que deben ser tratados de la misma manera para uno y para otro. Esto es algo que tiene profundidad en el día a día. Nosotros desde que nacemos hasta que morimos, al menos las generaciones que vivimos actualmente, estamos determinados a creer y a pensar que la diferencia de los sexos y que los aspectos que componen a cada uno están ridículamente marcados y cómo deben ser. Nosotros no podemos olvidar y no debemos jamás dejar del ambiente que nosotros vivimos en un mundo sexualizado. Cuando yo digo que vivimos en un mundo sexualizado, me refiero a todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros pongamos sobre la mesa y que compone a todos los aspectos del ser humano tienen que ver con el sexo. Tienen que ver, y no me refiero al acto sexual como tal, me refiero a la sexualidad humana. Me refiero a si eres hombre o si eres mujer o si existe algún otro. Entonces, esa definición que nosotros traemos ya de nacimiento por biología ha generado unos aspectos de identidad y que han determinado socialmente qué, cuándo y cómo deben de ser cada uno y el por qué. La equidad de género trata de romper esos paradigmas, trata de romper esas ideologías que definen tan estrictamente qué le corresponde a uno y qué le corresponde al otro y por qué. Dentro del aspecto, nosotros no podemos dejar que nuestra humanidad dividida en dos, es decir, el masculino y el femenino, no deja de ser, sin embargo, una humanidad en conjunto. Entonces, entramos en el problema de lo social cuando hablamos de que la sociedad cree y define y marca qué elementos corresponden a qué ser humano y bajo qué estructura. La equidad de género es un problema, es una inconsciencia social cuando no se lleva a cabo de la manera correcta y es muy conflictiva.
El médulo y el punto, no médulo, no, yo no sé si esa pinche palabra exista, pues si no ya la inventé. El punto central de esta equitatividad, ya se me lenguó la traba, equitatividad, principalmente se viene a dar de unos siglos para acá y con el desarrollo de la mujer. La mujer y todo el aspecto del feminismo que actualmente está revolucionando viene muy de la mano del por qué esta equidad de género es tan brillante en estos días. Las mujeres son las que más han sufrido esta definición de qué debe hacer cada uno de los roles de los géneros dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque son el aspecto que los seres humanos definimos debía estar abajo. Y digo seres humanos y no hombres como tal para no irme tan feminista, porque a final de cuentas fue un aspecto que se aceptó por educación o por lo que ustedes quieran, y al mismo tiempo fue un aspecto que la parte masculina impuso. Las mujeres han vivido bajo el yugo de la creencia y de la ideología de género desde hace muchísimo tiempo. Existen culturas a lo largo de la historia que han logrado zafarse de este sentido, pero a pesar de, no existe ninguna que realmente no tuviera estos matices cambiados de qué le corresponde a uno y qué debe ser el otro. Y no solo qué deben hacer, cómo deben hacerlo, cómo deben dirigirse y relacionarse entre los dos. Si ustedes analizan eso tiene que ver en el cómo nos comportamos en el día a día, qué hacemos con nuestros semejantes, si son hombres, si son mujeres. ¿Por qué podemos decir algunas cosas con ellos? ¿Por qué no podemos decir algunas cosas con ellas? O viceversa. Todos esos elementos van definiendo el cómo la sociedad debe de ir maleando a los nuevos inquilinos que tenemos para ir manejando su personalidad y su identidad de qué es lo correcto y cómo deben ser. La sexualidad que tiene sus diferencias al género como tal, porque el cómo vivas tu sexualidad no tiene que ver con qué tipo de género tengas. Tú puedes ser un hombre con una sexualidad diferente, puedes ser una mujer con una sexualidad diferente, pero a pesar de que existen y ya existe una mayor aceptación a esas diferencias en los procesos de sexualidad, no deja de existir un marcado ángulo de la actitud y el comportamiento, incluso el pensamiento. Vamos a ponerlo en un histórico. Desde que nacemos ya existe una determinada actitud a cómo debe de ser el niño y cómo debe ser la niña. Por ejemplo, en un baby shower, si es niña, ¿qué hacemos? Ponemos todo de rosa y empezamos con regalitos que tienen que ver con niñas. Los colores, las palabras, las frases, la ropita. Todos esos aspectos ya empiezan a hacer una discriminación ideológica para el feto que está en desarrollo o para el bebé que ya está por nacer. Sí, bueno, creo que ya más bien va a estar por nacer porque nadie hace baby showers a los fetos. Bueno, a los fetos más chiquitos. Entonces, nosotros ya empezamos desde ahí a determinar qué debemos hacer, cómo debe de ser un ser humano. Si es niña, entonces va a ser rosa, va a usar falditas, va a usar holanes, va a usar ciertos colores que son más propios para, va a usar incluso ciertos aromas que son más propios para. Imagínense a qué nivel hemos llegado para ser discriminadores en ese sentido de la individualidad, que hemos decidido hasta los aromas que le pertenecen a la naturaleza, cuál es apropiado para uno y cuál no. A partir de ahí nosotros ya empezamos con ese esquema e incluso hemos ideado hasta formas de cómo librarla, por ejemplo los colores neutrales. Cuando no saben todavía si es niño o niña porque la feliz pareja no le ha importado un carajo ver lo que tiene entre las piernas, cosa que me parece maravilloso, todo el mundo empieza a regalar amarillo. ¿Por qué? Pues porque por alguna razón el amarillo se vuelve neutral. Para mí el neutral es otro color, pero bueno, amarillo, ¿no? Y entonces empezamos a atascarlos de este color porque es aquel que va a servir a uno o va a servir al otro. Una vez nacen, empezamos con actitudes diferentes y servicios diferentes de cómo vamos a convivir con ellos o con ellas, según sean, y todo alrededor va a empezarse a definir, depende a eso que van a tener entre las piernas. Una de las quizás mayores calumnias que podemos hacer contra la libertad ideológica es que nosotros ya determinamos que el ser humano debe de seguir un cierto esquema, debe de seguir un patrón y debe de obedecerlo porque ese es el que lo va a ayudar a formarse dentro de algunos aspectos. Yo puedo entender que en épocas de las cavernas
los hombres tuvieran que jugar un papel y las mujeres otras. ¿Por qué? Porque nuestras sociedades primitivas requerían de que cada quien jugara una actitud y existía una predisposición, existe al día de hoy, una predisposición genética para eso. No importa qué tanto podamos ver, un hombre biológicamente es un hombre, una mujer biológicamente es una mujer. Todos los demás aspectos psicológicos y emocionales van en una cajita aparte, digna para ser tratados así, aparte. Pero biológicamente son así y tenemos mayores facilidades. Obviamente para todo esto siempre va a existir una excepción. Por ejemplo, los seres humanos en nuestra especie, el hombre tiende a ser mucho más grande y mucho más fuerte. Las mujeres un poco más pequeñas y un poco más débiles. Entonces, esos sentidos generaban que los hombres se encargaran de cosas que tienen que ver con la fuerza bruta y las mujeres no tanto. Las habilidades neurológicas biológicamente están diseñadas en la mujer para un aspecto completamente diferente que para los hombres. Biológicamente no podemos hacer esas diferencias. No podemos decir, no, todos los seres humanos somos iguales. Existen mujeres, obviamente, que al día de hoy y por el proceso biológico que hemos tenido, evolutivo si ustedes quieren, ya se ha marcado menos ese velo, ya está menos dividido, pero sigue existiendo. La forma en la que funciona el cerebro femenino y la forma que funciona el cerebro masculino son completamente diferentes. Eso no tiene nada que ver con la personalidad, con la identidad del individuo y la identificación de su propio género y el cómo nosotros los encasillamos y nos encasillamos a nosotros mismos a vivir dentro de esos parámetros. Incluso entre sociedades más recientes, es decir, ya sociedades modernas, tecnológicas y de ciudad. Déjenme le tomo. Salud. A pesar de eso, nosotros sí seguimos encajonando esas actitudes y personalidades. Llega un momento en el que cuando brincamos de la infancia y nosotros llegamos a las primeras etapas de la niñez mayor, hablemos de grados escolares para que les sea como más fácil. Hablamos de un cuarto, de un quinto, de un sexto de primaria. Que las hormonas ya empiezan a hacer trabajos diferentes. Socialmente ya existe una determinación. México tiene muy marcado la falta de equidad de género y por eso es que somos un país tan machista. Muchas de estas frases les van a sonar comunes, pero por ejemplo actualmente ustedes pueden ir a escuelas pipiris nice o pueden ir a lugares y centros comerciales y demás. Y siempre va a existir la abuelita que ven, por ejemplo, cuidando a los nietos y cuida de una manera al niño de una forma completamente diferente a como cuida a la niña. Las instrucciones que le gira a uno son completamente diferentes a cómo se las gira al otro. Un niño cuando se cae, por ejemplo, levántate, sacúdete, sigue caminando, no chilles, ¿no? A las mujeres no, se caen inmediatamente, vamos, las recogemos, no te raspes, ¿qué te sucedió? No necesariamente estas actitudes tienen que ver con la personalidad del niño, que es lo que nosotros deberíamos de estar observando. Eso es lo que debería de ser más importante para la sociedad. Pero ya saben que a la sociedad le vale un carajo la individualidad y corta a todos parejos porque es más fácil. Es más fácil controlar masas cuando esto es así. Nosotros entonces le decimos a los niños, por ejemplo, no llores. Luego, ¿por qué? Dentro de esa actitud de no llores, no seas maricón, no seas delicado, no hagas esto, no hagas el otro, compórtate así, párate asado, tienes que tener este tono, déjate la barba. ¿Sí saben? Todos esos aspectos luego empiezan a desembocar en actitudes que se vuelven masivas y pensamos que esas actitudes son naturales y biológicas y no lo son. El que un hombre tenga problemas con un contacto emocional, por ejemplo, que sea capaz de expresar lo que siente, no tiene nada que ver con su masculinidad. Tiene que ver con la identidad que le han hecho pensar de que un hombre no debe ser tantas cosas. Y la hombría es algo de lo que no se puede deshacer. E incluso cuando una persona que tiene una identidad sexual diferente, hablemos, por ejemplo, de un transgénero, de una persona que tiene la creencia, la idea, la sensibilidad o en lo que ustedes le quieran poner como título, de que es una mujer, por ejemplo, atrapada en el cuerpo de un hombre. Cuando hace un cambio de género,
Cuando hace un cambio de sexo, no solo está haciendo un cambio biológico, no solo se va a operar para poder cambiar y tener la morfología del sexo opuesto al que originalmente nació, sino va a tener esta actitud de vestirse, de hablar, de comportarse y de decir absolutamente todo lo que corresponde al género. ¿Por qué un transgénero no se sigue vistiendo como hombre una vez cambia de género? Porque una vez cambia de sexo, ¿sí? Ese tipo de cosas es a lo que le pertenece esta identidad de género. Tan marcado está que incluso aquellos que pertenecen a uno y brincan al otro, simplemente obedecen estas reglas y se cambian. Cosas más sencillas, porque actualmente menos, pero los hombres no deberían de traer el cabello largo. Depende de la época y el lugar y el Mediterráneo donde te encuentres. Pero en México, por ejemplo, los hombres no son muy bien vistos cuando tienen la greña larga, como se dice. O las mujeres cuando tienen el corte de príncipe valiente. ¿Por qué los hombres no pueden tener las uñas largas? ¿Por qué las mujeres sí? ¿Por qué los hombres no pueden usar falda, por ejemplo, como en Escocia? ¿Por qué las mujeres tienen que usarla? ¿Por qué en las noticias, si un conductor de noticias, y esto es un hecho, esto es una investigación que hicieron, la verdad no me acuerdo de la fuente, entonces tómenlo como comentario personal inventado, pero realmente tiene un fondo, se hace dentro de un noticiero el experimento donde el locutor, donde la persona, no me acuerdo cómo se le dice, el que va dirigiendo las noticias, no le cambian la vestimenta en cada una de las emisiones. Simplemente usa el mismo color, usa la misma corbata, usa el mismo color de playera, de camisa más bien, no es playera, oiga nomás, de camisa, ni que fuera el hooligan, etcétera, etcétera. La gente no opina ni dice absolutamente nada. ¿Por qué? Por algo un poco más complejo de lo que ustedes creen. Y a la mujer la cambian todos los días y el día que lo dejan de hacer y la visten igual, se vuelve un mar de comentarios. Se vuelve una crítica, y una crítica destructiva, una crítica fuerte para la conductora del programa. ¿Por qué? Porque a las mujeres no solo se les determina por su apariencia, que eso es una ideología de género, sino que además se les ataca por ello y cuando no lo obedecen. Y cabe mencionar que la mayoría de las críticas y los comentarios eran de otras mujeres, no necesariamente de los hombres. A un hombre se le observa y por automático se le tiene que juzgar por su intelectualidad, mientras que a la mujer automáticamente ya hacemos un prejuicio de cómo se ve. Cuando ustedes ven a un científico y cuando ven a una científica, el shock y el impacto que causa la apariencia de la bata blanca y los lentes y el cabello recogido de ellas contra ellos es muy diferente. En debates internacionales se ha comprobado y se ha demostrado que la voz de las mujeres que tienen apariencia del típico científico, que es a la que me acabo de referir, impacta menos, le hace menos sentido a la gente. Entonces, eso es una marcación de cómo hemos nosotros dividido las posibilidades. Ahora, ¿qué pasa con las millones y millones de excepciones de cada uno de los géneros? Cuando nosotros hablamos de los hombres, si un hombre se cae, un niño se cae, y entonces vamos con esa actitud de no chilles, levántate, camina. Quizás ese niño es mucho más sensible que el resto de los niños. Y no me estoy otra vez metiendo con detalles de sexualidad. Estoy hablando de género y lo que nosotros creemos que debe ser propio del género. El que un niño sea sensible no lo hace más débil, no lo hace más frágil, no lo hace menos hombre, no lo hace menos humano o menos comparativo que otro. Sin embargo, nosotros hemos llegado al punto de ideológicamente creer que eso es así, porque los hombres deben, cuando en realidad ninguno de los dos géneros debe de ser más que él mismo en la individualidad y al nivel del individuo, de cada uno de ellos. Preguntas. Sí, me doy a entender, voy a cerrar tantito el tema para no desviarme. Eso es algo que debemos de tener presente. Preguntas. Primera pregunta. En tu perspectiva, ¿qué papel juega el lenguaje en la perpetuación de la equidad o inequidad de género? Todo.
porque el lenguaje, a final de cuentas, es la primera comunicación que nosotros desarrollamos. El lenguaje tiene absolutamente todo que ver en el cómo nosotros percibimos el mundo y cómo lo definimos. El lenguaje es aquello que define la realidad que entra a través de algo que no necesariamente podemos ver. La comunicación es aquello que nos comparte las ideologías y los pensamientos. Incluso en el español, en la mayoría de los idiomas, existe el masculino y el femenino. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos que generar esa partitura. Nos es más fácil que vernos todos iguales. Si el lenguaje no tuviera estas grandes diferencias, si el lenguaje fuera más universal de lo que es, no solo podríamos comprender y nos tendríamos que obligar a poder comprender una mayor igualdad entre todos, sino que además podríamos generar una mayor percepción y receptividad para poder, de conocimiento, de capacidades, de diferencias humanas. El lenguaje genera la primera diferencia. Cuando hablaba del baby shower, por ejemplo, y hablábamos del color, mencionaba yo el color. Lo que define el color antes que el color es la palabra niño o niña. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de un bebé. Cuando yo les digo bebé, que es la palabra más neutral dentro de las dos, sabemos qué es, pero no lo hemos definido. ¿Por qué? Porque nosotros, como al día de hoy, imagínense una asexualidad o una ageneralidad, y no me refiero a generalidad del todo, sino a generalidad de género, de cómo deberíamos de trabajarla. ¿Cómo sería si socialmente nosotros eliminamos estas diferencias? Imagínense las revoluciones que causan, porque hasta en los baños, cuando ustedes llegan existe un dibujito de niño y un dibujito de niña, y la niña lleva falda. Además, ¿por qué? Porque ese es el estereotipo que nosotros hemos generado. Y eso que llega al símbolo, que llega a la realidad, empieza a través de las palabras. Nosotros, ¿cómo decimos o cómo nos referimos a todos los aspectos que deben ser propios? Yo no debería, yo debería, yo necesito, yo quiero. Y esas palabras se derivan o vienen generadas a través de eso que nosotros sabemos que somos. Aquí la parte que quizás se vuelva un poco complicada es, nosotros debemos de saber a qué sexo nos pertenece por obvias razones, porque biológicamente estamos definidos en, pero ideológicamente no deberíamos de llevar la desigualdad de género más allá, porque el género es biológico, es completamente físico. Todo lo demás es agregado, aunque muchos me van a quemar en leña verde por decirlo, pero es real. La única verdadera diferencia es física, nada más física. Todo lo demás se comporta de una forma completamente diferente. Obviamente cuando hablo de físico, hablo por ejemplo también de aspectos hormonales, hablo también de aspectos neurológicos, tiene que ver con lo físico. Pero de ahí en más, nuestros géneros deberían ser completamente iguales. Se vuelve también un tema revolucionario y moderno porque nosotros hablamos de la equidad de género social al día de hoy por el aspecto de la ley, que es algo que todavía estamos ampliamente menguantes y que todavía estamos escasos y somos ignorantes porque vivimos en una sociedad mexicana machista. Nosotros todavía no sabemos dar equidad a los géneros, todavía no sabemos comportarnos en igualdad para el uno y para el otro. Creemos que hacer la diferencia es lo que nosotros utilizamos para poder generar de ahí otros juicios que van a determinar qué es correcto o no socialmente. Existe una desigualdad económica, pero enorme, ¿sale? Existe una desigualdad de oportunidades laborales. Por eso hay trabajos que son completamente enfocados a las mujeres y hay trabajos que son completamente enfocados a los hombres. Eso es un problema de equidad y de igualdad. Los salarios, es increíble que se definan todavía por qué tipo de sexo tengas, ¿no? ¿Y con quién? Porque aunque no lo crean todavía, también el con quién es importante. La sociedad sigue definiendo, por ejemplo, el carro. ¿Qué carro es apropiado para que tenga una mujer y qué carro no es apropiado para un hombre? ¿Qué motocicleta es apropiada para una mujer? ¿Qué motocicleta es apropiada para un hombre? ¿Qué ropa es apropiada para uno? ¿Qué ropa es apropiada para el otro? ¿Qué colores son apropiados para uno? ¿Qué colores son apropiados para el otro? Las oficinas. ¿Qué tipo de división deben de llevar? 50-50 según los más modernos. ¿Por qué?
¿Por qué nosotros debemos de tener una perspectiva femenina y por qué debe de existir una perspectiva masculina? Por la diferencia biológica pudiera pasar un cierto porcentaje, pero de ahí en fuera realmente solo estamos siendo discriminadores con las capacidades de los individuos. Déjense de los sexos. Entonces, me extendí un poco más de la pregunta, pero sí las palabras tienen todo que ver con la equidad de género. Y esas son las primeras en marcar las diferencias, porque no es una palabra en específico, no es que sea él o ella, es que nosotros hablamos diferente en el cómo nos comportamos en todo sentido. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la comunidad gay, la comunidad gay tiene esta pésima costumbre de referirse a sí mismos en femenino a pesar de ser hombres. Ese tipo de lenguajes transforman y modifican las perspectivas y las identidades y los roles que cada uno tiene que jugar socialmente como individuos. Olvídense de los aspectos más complejos, como individuos. Totalmente de acuerdo contigo. ¡Ay, gracias! ¡Qué lindo! Ahora, en ese mismo tenor, trabajando con adolescentes, me resulta frecuente escuchar expresiones entre hombres y mujeres heterosexuales y homosexuales, expresiones tales como el internet está muy gay, por decir que la señal está muy débil. Déjate de joterías. O bien la mofa de la reacción de Facebook Pride, como me enjotece. En ninguna de ellas encuentro un afán de discriminación, sino de una ampliación de los matices del lenguaje que incluyen algo entre hombre y la mujer. Pero, ¿sería una buena idea suprimir este tipo de expresiones? Ese es uno de los puntos quizás más importantes, porque además como maestros estamos obligados a generar un punto intermedio de dónde empieza la conciencia y dónde no. Es por eso que los temas de sexualidad y de género se vuelven tan delicados cuando los llevamos, por ejemplo, a este aspecto. Cuando tocamos el tema hacia abajo, es decir, ya vamos a tomar una palabra y le vamos a agregar una carga adicional, va a modificar el cómo la vemos. El que existan estas modificaciones del lenguaje o estas adiciones a la palabra, como por ejemplo pride, que existe la palabra para hacer referencia a algo. Cuando nosotros no respetamos el uso de las palabras, socialmente empezamos a hacer modificaciones y el género ahí se pierde y se destroza. Pero no solo en cuestiones de género, sino en cuestiones ideológicas completas. Por ejemplo, y tomando algunos de los ejemplos que pusiste, por ejemplo, el internet está muy gay, hablando de que por gay se refiere a debilidad. La palabra gay significa algo. La palabra faggot, por ejemplo, en inglés, significa algo. La palabra pride, por ejemplo, significa algo. Por ejemplo, dramático o dramática significan algo. Y es la misma palabra solamente aplicada para un hombre o solamente aplicada para una mujer. Curiosamente, nosotros hacemos adiciones al significado de la palabra y no la ampliamos. La estiramos rompiendo completamente su integridad. Por eso, cosas como amor, fidelidad, dignidad, equidad, legalidad, sociedad, humanidad, se van destrozando porque nosotros agregamos. Cuando la palabra amor nos queda demasiado grande, entonces le cambiamos el significado. Eso no es amor. Ah, cabrón, no es. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a modificar la estructura. Cuando nuestro cerebro y nuestra personalidad no da el ancho para, y cuando nuestro vocabulario no da el ancho para, entonces empezamos a adicionar las cosas y a generar prejuicios. Voy a hacer un comentario muy duro como educadores, pero creo que es bien importante que lo tengamos claro. Uno de los motivos por los que esto sucede es porque vivimos en sociedades iletradas, de lenguas cortas, de lenguajes precarios, de actitudes mediocres que no son capaces de ampliar la gama y que necesitan utilizar palabras que conocen y de dominio popular para poder hacer referencia a. Cuando eso sucede, socialmente existe una limitante. Eso no es del lenguaje, eso es de la cultura social. Cuando tú hablas con un literato, cuando tú hablas con una persona leída o cuando hablas con una persona que tiene una amplia gama de palabras a su disposición, tiene las palabras exactas para referirse y darse a entender en aquello que quiere y a lo que hace referencia. Cuando no,
entonces tienen que utilizar un sinónimo o tienen que utilizar una palabra a la que ya está a su disposición y generar una metáfora de la palabra para poderla utilizar. Y es cuando entonces las palabras empiezan a ser discriminativas. Entonces la palabra en sí no es el problema es que no tenemos el ancho del vocabulario y del dominio de él para realmente hacer significado de. ¿Por qué? ¿Por qué no utilizar la palabra débil? Por ejemplo, ¿por qué no hablar correctamente? Es cierto que el lenguaje define, sí, porque eso es lo que nosotros recibimos, pero esa es una cuestión de educación, no es una cuestión de equidad o no. Porque el que se utilice de una manera normal, es decir, sabemos que no tiene un tilde de ofender, porque hasta en la misma comunidad gay, por ejemplo, es de pinche jota, ¿no? Y no se están haciendo daño. No se están agrediendo, es la manera a la que se refieren. Pero cuando uno analiza a ese tipo de personas, te das cuenta de que todas caen dentro de los mismos acervos culturales. Y eso es a nivel social. Por eso las personas que llevan estos temas a foros, que llevan estos temas a cosas más elevadas, les cuesta tanto trabajo que la gente lo entienda. Porque les falta el vocabulario, porque les falta el conocimiento básico. ¿Por qué no aprendemos a hablar correctamente? ¿Por qué no aprendemos a escribir correctamente? Lo mismo sucede con la escritura. No es porque utilicemos el femenino o el masculino, sino porque le pusimos el acento o la coma en un mal lugar. Cuando eso pasa, si de por sí sexualmente ya tenemos una división, ya existe una predeterminación y una obligación a quiénes debemos de ser por el resto de nuestra maldita vida y con quién debemos de coger y en qué posición y de qué manera. Y con qué nivel de emoción y sensibilidad. Por eso es que luego los hombres pueden tener 400,000 mujeres en ciertas culturas y las mujeres no pueden tener más de 2 en el historial porque entonces ya son prostitutas. Y hasta la palabra prostituta viene con denigración. Cuando ese tipo de aspectos ya son inherentes en nuestra sociedad, súmale todavía que las personas no son capaces de ponerse los huevos culturales de decir vamos a hablar correctamente, vamos a decir las cosas en el sentido en que debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar metáforas. En la poca explicación que yo he hecho, he utilizado varias, como huevos, por ejemplo, en vez de decir no tenemos el valor suficiente. ¿Sí me doy a entender? Todos caemos en eso, pero de ahí proviene. Cuando nos ponemos, voy a hacerlo para que se entienda. Voy a poner el ejemplo lingüísticamente. ¿Es cansado? Sí, pero para la comunicación definitivamente nos va a ayudar. Cuando nosotros queremos ser claros en aquello que decimos, debemos de tener la idea y utilizar las palabras correctas y que tienen que ver con el tema que estamos utilizando. Cuando no lo hacemos, cuando hablamos de cuestiones de equidad y no lo dividimos en el aspecto legal, en el aspecto psicológico, en el aspecto biológico, en el aspecto emocional, cuando le agregamos a las palabras que ya tenemos, como ya mencioné, esos significados adicionales, nos vemos obligados a criticar aquello que sin querer entra dentro de nuestra expresión, pero no era la intención primera, es simplemente la adición en nuestra incapacidad de utilizar la expresión correcta. Eso ojalá quede claro. No sé si con eso me doy a entender. Cuando nuestros alumnos llegan y dicen, no seas puto. Bueno, puto es una palabra completamente diferente a joto, o es una palabra completamente diferente a homosexual, o es sí, tienen significados diferentes. Cuando alguna vez me tocaba enseñar inglés, por ejemplo, y brincaba la palabra faggot, y cuando faggot es un cúmulo de ramas, ¿no? De ramas para leña, y me decían, bueno, si eso significa por qué se transformó en un peyorativo. Bueno, porque antes, en las hogueras, los homosexuales no eran dignos de ser quemados en la estaca. Entonces, sus cadáveres se aventaban como leña. Y de ahí se empezó a utilizar la expresión faggot. La historia de la palabra es lo que le da el peyorativo en la actualidad dentro del vocabulario americano. Cuando uno tiene eso en su cabeza, híjole, tiene que ver. Cuando nosotros utilizamos palabras que no van en el contexto, les arrebatamos. Obviamente también no podemos ser completamente estrictos con ello, pero sí debemos de tener en cuenta que dentro de una sociedad hay un límite de adición al cual no debemos de romper.
Dentro de nosotros y dentro de nuestros grupos se vale. Si estamos en un salón y todo nuestro salón está en el tren del mame de lo que vamos a hacer, adelante, no hay problema. Pero si nosotros impulsamos y no marcamos el uso correcto del vocabulario fuera de esos ambientes, dentro de las expresiones generales, entonces podemos generar agresividad, podemos generar discriminación interna y externamente. ¿Sí? ¿Sí contesté tu pregunta o me pirateé demasiado y me fui por una tangente? Mientras me dices, le doy un trago. Salud por eso. De hecho, algún día deberíamos de hablar más a profundidad del significado de las palabras, porque el significado y el uso correcto de las palabras nos da la conformación y la estructura de toda nuestra sociedad y de todo lo que nosotros creemos y definimos como realidad. Entiendo el aspecto de que no podemos decir porque alguien X utilizó la palabra maricón para referirse a su mejor amigo porque se tropezó y pegó un grito, no sé, estoy inventando. No podemos, es que está siendo discriminativo, no, está siendo pendejo, o sea, no utiliza la palabra correcta, fin. Debemos de aprender a entender que existen tonos, existen situaciones y existen niveles. Y todo eso es circunstancial. Eso es lo que lo vuelve tan complicado. Porque para poder generar una crítica debemos de ver cada uno de los temas, cada una de las situaciones, cada una de las intenciones. Porque no solo es qué dices, sino con qué intención lo estás diciendo y la capacidad que tiene el oyente de recibir esa intención y de procesarla. Entonces, socialmente, cuando somos 7,000 millones de individuos, está cabrón. Está muy cabrón hacer esa diferencia. Me dicen, ¿salud? Sí, salud. Sí me pirateé, sí me pirateé. Pues yo soy pinche pirata. Cuando estoy ante grupo es diferente, pero ahorita me doy el lujo de piratearme. Que bueno, eso es algo que debemos de tener presente. Y de ahí parten esas ideologías. ¿Por qué? Porque se vuelven constantes, se vuelven macheteos, se vuelven entonces ya no solo palabras, se vuelven ideologías, se vuelven acciones, se vuelven actitudes y la sociedad se empieza a crear y a transformar en base a ellas. Cuando entonces a las mujeres les ponen un baño, a los hombres otro, cuando las mujeres tienen una cierta forma de hacer del baño, nosotros también, y entonces se generan adaptaciones no mixtas, sino independientes para cada uno. Empezamos nosotros a cuartear qué debe ser para quién y olvidamos las esencias de lo personal. Existen mujeres que no obedecen para nada a los aspectos de lo femenino y no dejan de ser mujeres, y me refiero a mujeres heterosexuales. Existen hombres que no tienen nada que ver con lo socialmente definido con lo masculino, me refiero a hombres heterosexuales, que se encuentran en personalidades en conflicto por la crítica de quién debe ser. Imaginemos cómo debe ser la vida de una persona que reúna todos los aspectos propios de la discriminación, de aquello que te hacen diferente. Nosotros tenemos, por ejemplo, la ideología de que discriminar es hacer menos, ¿no? Es considerar a alguien inferior, y en realidad discriminar hace referencia a hacer una división y una selección. Esto pertenece a esto, esto pertenece a esto. Entonces, biológicamente está bien que discriminemos a los géneros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un aspecto biológico. Ideológicamente, ¿por qué habríamos de hacer la misma discriminación? Las personas tenemos la mala costumbre de generar ideologías universales. Esto significa, y voy a ser puntual en eso también, a mayores niveles de conciencia somos más capaces de romper un nivel de conocimiento o una creencia a estructuras más personalizadas, más pequeñas. Nos permite bajar lo que nosotros creemos como el todo y entender que es el todo sí y siempre y cuando sí obedezca o suceda bajo ciertas estructuras. Esto sucede dentro de muchos de los ámbitos profesionales y científicos. La filosofía es quizás la que menos lo ha abordado, pero las ciencias, por ejemplo, cuando hablamos de ciencias exactas como la física, sabemos que la física aplica para ciertos elementos, para ciertas composiciones de la realidad, como es el macrouniverso,
Pero cuando hablamos de el microuniverso, cuando hablamos del quantum, de la física cuántica, las leyes de la física normal no aplican. Lo mismo sucede con las ideologías. Cuando nosotros socialmente generamos esta ideología, para la mayoría de las personas y sobre todo para las personas incultas, se vuelven totales, se vuelven absolutos, y esos absolutos permean hacia abajo y cascadean de tal manera que impiden que nosotros seamos flexibles hacia los sentidos y hacia las individualidades que son un poco más finas, que ya es un detalle más personal, que debe ser tratado en un aspecto que no pueden trabajar en una cámara de legislación nacional, que no pertenece a la Cámara de Legisladores, que no pertenece a la Suprema Corte de Justicia, que no pertenece a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Tenemos que hablar ya de esas magnificaciones. La ley tiene un límite, porque la ley está diseñada para todos, pero ideológicamente no debería de existir. Y sin embargo existe, y ese es el mayor problema. Porque cuando un hombre mexicano, macho, bragado, de cinturón piteado, y no de los que van a California, sino de los de a de veras, tiene la idea de que así debe ser, no importa que tanto le demuestres un ejemplo en pequeño y lo bajes. Como por ejemplo, voy a retomar y voy a seguir utilizando los mismos ejemplos, el cabello largo, ¿no? No, porque eso es de mujeres, eso es de putos, eso es de... ¿Sí? Ese aspecto general que él tiene se transforma en un absoluto y no da margen a más, cuando en realidad lo podemos romper en 20,000 secciones y cascadearlo en cosas mucho más finas. Las ideologías por eso son peligrosas, porque se transforman en totales y la ideología es la primera base. El absoluto social es solo aquel que nos permite mantener el orden, pero en realidad debemos de tratarlo con toda delicadeza y todo detalle hacia abajo con la fineza que requiere. Cuando nosotros ponemos reglas de grupo, por ejemplo, cuando una escuela pone reglas de grupo y decimos todos deben hacer, ¿por qué? Porque debemos establecer la convivencia, pero eso no significa que esa ley no pueda romperse o no pueda desbaratarse en sí y siempre y cuando sí suceda esto, y si pasa esto, pues entonces es diferente. Se requiere de apertura y de amplitud en conciencia para poder romper las barreras que actualmente en la ideología de género se dan. ¿Por qué las mujeres no pueden ganar igual? Claro que pueden ganar igual, porque pueden, simplemente pueden desempeñarse de muchas maneras. Obviamente hay cosas en las que, por ejemplo, vayamos compitiendo, y me acuerdo perfectamente cuando estaba con feminazis discutiendo este tema y te decían, pues sí, pero al final de cuentas la mujer es la única de los dos que es capaz de dar vida, y entonces eso debe de poner un plus. Dices, pues es aquella que tiene dentro del dar vida una responsabilidad biológica, pero no lo puede hacer sola. No importa cuántas mujeres pongas en una isla, las amazonas no se reproducían solas. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de hablar, de que existe una amplitud en la ideología. Voy a tomar un tema más adicional. ¿Los sexos son iguales? No, no son iguales. ¿El hombre y la mujer es igual? No, no somos iguales. ¿Existe uno que es mejor? ¿Existe uno que es peor? Somos complementos. Existimos porque nos necesitamos. Nos guste o no nos guste. Biológicamente, no me voy a meter en más detalles. Biológicamente requerimos de los elementos de uno y requerimos de los elementos del otro. Actualmente la ciencia permite la ciencia, pero la ciencia viene sustentada en el conocimiento de la biología y la biología necesita de ambos. Entonces, si actualmente se puede, eso es completamente aparte. De naturaleza, del aspecto primo, del per se, del a priori, así debería de ser. Y así es. Cuando nosotros no somos capaces de decir, bueno, en esto sí aplica tener una ideología de género, en esto no aplica tener una ideología de género, en esto aplica tener una ideología de género, pero en estos tres sentidos y en estos tres aspectos dentro de ese mismo no aplica. Se vuelve complicado, yo sé, y se vuelve revoltoso, también lo entiendo, pero así debe ser. Si no somos capaces, y por huevones,
nos ponemos a masificar las ideologías, entonces tenemos un problema. Y tenemos un problema muy grave. ¿Sí? Sí me doy a entender con esos dos aspectos. Bueno, creo que son más de dos, pero... chingue su madre, salud. Una de las cosas de las que yo soy enemigo, y enemigo acérrimo, es que tengamos el valor social, que tengamos la ineptitud social para definir a alguien de una manera tan profunda. ¿Cómo lo vería yo? Me voy a poner como si yo fuera papá, que me encantaría algún día ser papá, por cierto. No sé si sería un buen padre, pero me encantaría ser papá. Y haría lo mejor que pudiera, además. Si a mí me pregunta X, mi hijo o mi hija, ¿qué soy? Y es una niña, yo le diré que eres una niña. Y si yo veo que mi hija se cae, no, me pondría el corazón aquí, sí, y si fuera mi hijo también, porque es mi personalidad. Pero no sería de, eres niño y los niños no lloran y... ¿Sí sabe? Al contrario. Y si fuera mi hija y le dijeran, es que tienes que hacer juegos de princesas. No, cabrón. ¿Quieres aprender a jugar princesas? Aprende a jugar princesas y también te voy a enseñar a usar una maldita espada. O sea, tener toda la gama. Y de hecho no es lo que yo quiera, es lo que ella va a decidir por naturaleza. Esa es la parte complicada, porque si una mamá tiene una niña que le encantan las muñecas, que le encanta el rosa, le encantan los tacones, es bueno, legalmente rubia, lo que le sigue a su chingada quinta potencia. Si ella es así y se lo permite y se lo alimenta, no está irrumpiendo en una ideología de género. Está alimentando los aspectos que ella decide. ¿Dónde está el problema? Cuando esa misma niña no tiene esa personalidad y ella dice, yo quiero un cumpleaños de Transformers. Y entonces a la mamá se le cae el pelo porque ya está imaginando que su hija va a ser lesbiana, porque entonces ella no le gustan las cosas de niñas, porque no quiere que ella sea un mecánico con overol y las boobies de fuera trabajando en una refaccionaria tirada en carretera del Valle de la carretera 55 de Atemajaca, Brizuelas. No sé si eso exista, pero se me ocurrió. ¿Sí? Ahí es donde hay un problema. Ese es el pedo. No es que se alimente lo natural. Es que nosotros definimos qué naturaleza sí encaja y qué naturaleza no. Ese es el pedo. Ese es el problema. Y entonces tratamos de definirlo lingüísticamente. No seas machorra. Tomando los ejemplos de las palabras. No eres femenina. ¿Quién define lo femenino? Para mí, femenino proviene de una fémina. Si una mujer mide 1.95, está más mamada que yo ni siquiera estoy mamado. Bueno, estamos hablando de adjetivos, no de verbos. Está súper marcada y llega con jeans y chamarra de cuero y llega con casi barba, cabrón, y una pistola y le pega un tiro a alguien, ese tiro para mí es femenino. ¿Sí? Ese tiro proviene de una fémina, viene de una mujer, entonces es un tiro femenino. Si llega la J más J del universo, que miren que conozco, pero bueno, si llega la que sea, y esta J llega a arreglar un carro, ¿no? O llega a arreglar no arreglar un carro para no, porque creo que los voy a combinar mal ahí. Llega esta J y va a arreglar un florero. Está bien, suena como más estereotipo. Llega a arreglar un florero. Ese florero está siendo arreglado de una manera masculina. ¿Por qué? Porque le está haciendo un hombre. Esas definiciones deberían de ser ridículamente fáciles para todos, pero no lo son. Y no lo son porque entonces entramos en la definición de los géneros. ¿Qué es femenino y por qué es femenino? ¿Qué es masculino y por qué es masculino? Cuando lo femenino proviene de las féminas y lo masculino proviene de los
de los masculinos, de los males, ¿sale? Bueno, no de los emails, sino de los males, de machos, niños, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, macho, la palabra macho es una palabra que en México tiene una adición, porque esa adición hace referencia a la identidad de género al que le pertenece al hombre, pero macho y hembra pertenecen a otra clasificación lingüística. Entonces nosotros definimos la palabra de una manera completamente diferente. Uno de los que me están escuchando, ahorita que puse el ejemplo del tiro, dice, ¿por qué ese tiro es femenino? Dice, porque lo falló. O sea, hablando de discriminaciones dentro del chat. Hay un gran ejemplo. Gracias, nos has ayudado con un ejemplo. Sí queda eso claro. Debemos de aprender a ser discriminativos con aquello que merece serlo porque es necesario, porque esa es su naturaleza. Y debemos aprender a ser integradores con las cosas que realmente deben de pertenecer a y deben encontrarse integradas. La igualdad entre seres humanos debe de ser universal. Y cuando nosotros hablamos de igualdad humana, por humano estamos engendrando una nueva identidad, una nueva ideología, donde no tiene que ver la ideología de género. Estamos hablando de ideologías humanas, y por humanas nos referimos a todos en todos sus colores, matices, tamaños, sabores y demás. Esas son las cosas que debemos de tener muy presentes. La ideología de género, el feminismo, el machismo, los ismos que tiene la filosofía, el comunismo, el fundamentalismo, el empirismo, todos los ismos, sí, tienen y deben de tener un límite del nivel de partición en el cual estamos analizando. No puede existir un total ideológico, no puede existir un absoluto. Eso es como, la utopía ideológica no existe. La utopía ideológica debe de ser bajada a cada uno de sus pequeños aspectos. ¿Y eso es una pinche chinga? Sí, es una chinga. ¿Es una joda? Sí, es una joda. ¿Y debemos de hacerlo? Pues ni modo, no tenemos otra. La evolución humana social para allá va. ¿Por qué deben de existir los feministas? ¿Por qué deben de existir los machistas? ¿Por qué deben de existir las luchas por los derechos de la igualdad? ¿Por qué debe de existir la integridad, por ejemplo, de los indígenas? ¿De qué? Olvídense ya del género. O sea, en el género todavía tenemos algo físico donde dices, mira, esto sí tiene diferencia o esto tiene diferencia, ¿no? O sea, tienes esos aspectos. O sea, tienes todavía algo biológico que te respalda. Pero socialmente, socialmente, ricos, pobres, indígenas, los voy a poner a un lado, indígenas, nacionales, colores de piel, actitudes, tonos de voz, sí. Los seres humanos discriminamos no para entender, sino para criticar. Y la discriminación es la herramienta que nos ayuda a comprender los elementos de un todo. La discriminación es un elemento maravilloso y es una herramienta fantástica de nuestra naturaleza humana que nos ayuda a comprender cada una de las pequeñas grandes piezas que componen el todo. Eso es fantástico, porque si nosotros vemos un todo no entendemos ni madres. Pero si nosotros podemos agarrar una pieza y decir, mira, esta es así. El problema es que cuando nosotros hacemos esto y separamos ese aspecto, se vuelve un absoluto, se vuelve como un universo separado del todo. Y no es así. Cuando nosotros tomamos dentro de la humanidad, que es el todo, y tomamos al masculino y tomamos al femenino y los observamos, debería de ser fácil entender que uno es femenino, el otro es masculino y que se definen por los órganos sexuales que tienen y regresarlos al todo. Y de ahí sacamos a un individuo, olvídense de qué género sea, sacamos a un individuo. Y ese individuo tiene gusto por cierto color, por cierto aroma, por cierto tipo de ropa, por ciertas características. Le gustan los carros, pero le gustan rosas. Le gustan las motocicletas, pero con frentes de calavera. Le gusta tener pantalones de colores chillantes y camisas de Led Zeppelin.
etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando nosotros nos abrimos a la oportunidad a que esa individualidad exista, el género se rompe. Somos un poco más libres, un poco menos individuos masivos y pasamos a ser un poco más individuos autónomos. Podemos dejar de depender tanto de aquello que dictamina la sociedad y empezar a nosotros a dictaminar la sociedad en sus aspectos. ¿Debemos de usarlo en el vocabulario? Sí debemos de usarlo en el vocabulario, pero antes que en el vocabulario debe estar en nuestra comprensión de dónde viene la discriminación, qué uso tiene ella, el por qué la ideología de género define tanto nuestra realidad, porque todo es sexuado, todo en el ser humano es sexuado, y esa sexualidad desgraciadamente nos ha impedido tener convivencias. Alguien ahora preguntó no hace tanto que el por qué los matrimonios duraban menos. Me acuerdo que una de las feministas dijo que porque el empoderamiento de la mujer le daba la opción de tomar la decisión de no querer estar con un hombre. Y me parece una respuesta maravillosa y acertada, porque entonces agregó ella que las mujeres debían de escoger al hombre con el que querían estar. Sí y no. ¿Por qué? Las mujeres no escogen al hombre con el que quieren estar. Los hombres no escogen a la mujer con la que quieren estar. Ninguno de los dos se escoge por encima de ninguno de los dos. Debe ser una decisión mutua, tomada, complementaria, entendida, razonada. No le pertenece a ninguno de los dos. Así como un hombre homosexual no puede decir me pertenece porque juega tal cual o un rol o un determinado papel sexual o no, o una mujer lesbiana no puede decir me pertenece porque bla bla, o un transgénero o un asexuado o un... ¿sí? No puede suceder así porque eso no pertenece al sexo, eso pertenece a la actitud y pertenece a la identidad y pertenece a la educación que tenemos para la convivencia con otros y con nuestros semejantes. Y esos aspectos son los que tan comúnmente olvidamos. Bueno, existe todavía un largo camino social por recorrer para que la equidad de género sea entendida en todos sus niveles. Legalmente podrá incluso iniciarse por allá en algunos aspectos, pero la equidad de género debe de nacer desde abajo, desde la educación que le impartimos a nuestros infantes hasta la educación que nosotros tenemos hacia con unos y hacia con otros. Respetemos nuestra individualidad, respetemos aquellos elementos que nos componen y no nos definamos por ellos, sino tengamos claro que solo son parte de quienes somos físicamente, no quienes somos ideológicamente. Cuando rompen ese esquema, las ideologías ya no son tanto problema. Si un hombre pudiera tener aspectos y comportarse de la manera en la que le nace, y voy a utilizar el término porque no existen palabras en el vocabulario para hacerlo de otra forma, desgraciadamente, que es una de las cosas que mencionábamos, pero si un hombre se vuelve demasiado femenino, es decir, se comporta como la sociedad dice que debe de ser una mujer y no pasa nada, quizás los problemas de identidad de género y este gran issue de las personas que se quieren comportar o ser diferente al género al que les pertenece no es necesariamente el sexo, no es necesariamente el pene o la vagina el que es un problema, sino el que no les permitimos comportarse de la forma en la que quieran. Obviamente eso va a traer revuelos en aceptaciones, porque va a haber un punto de choque muy fuerte. Y ese punto de choque debe de ser trabajado como sea. Y les iba a decir poco a poco, pero ya no estamos para hacer ese tipo de cosas poco a poco. Ya vamos tarde para poder alcanzar a la equidad social. No podemos tener esa sensibilidad. Debemos de generar perspectiva y amplitud. Aprovecho, gracias a ti por la participación y por las dos preguntas, fueron
creo que de mucha utilidad y muy nutritivas para los poquitos que nos tocó estar hoy aquí presentes. El tema siguiente, el tema de la próxima semana, es si debemos dejar que el amor nos encuentre o si debemos ir a buscarlo. Eso también fue sugerido. Entonces, vamos a hablar me voy a sentir todo un radio amor con todo esto y vamos a platicar de yo estaba y entonces y fue horrible. ¿Sale? Cerrando el tema. La ideología de género debe de ser el primer paso para nosotros generar una perspectiva de la ideología de género, es decir, de lo mayor a lo menor. Debemos de tener la capacidad de poder ver más allá de las primeras perspectivas y son un problema y una enfermedad y un cáncer en las sociedades actuales que desgraciadamente persisten porque no hay el conocimiento ni lingüístico, ni social, ni humano, ni sensible para poder romper las barreras de aquello que nosotros necesitamos tener separado porque nos asusta el poder de lo que pudiera tener trabajando en conjunto. Si ya no hay más preguntas y más dudas, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar. Para los que nos acompañaron hoy, de todo corazón les estoy eternamente agradecido. Voy a subir el video a YouTube. Por favor, prefiero que me echen una mano. Si van a compartir los videos, no los compartan de mi Face, compártanlos de YouTube, por favor. Me echan una gran mano así porque son más fáciles de encontrar. No es lo mismo que la gente llegue a un canal y que ahí esté todo, a que tengan que buscar en su historial, a que tengan, ¿sale? Echen una mano a que por favor sea de esa manera. Al contrario, gracias a ustedes, les tengo un cariño suficiente, les mando un beso enorme para que se lo pongan en el cachete y no donde ustedes quieran. Estoy al pendiente, si surgen más dudas o pláticas, adelante, podemos cambiar el tema si el siguiente sale uno más interesante. Tengan bonito puente, un gran fin de semana que ya está por acabarse, aunque vamos a tener un día más. Salud, que ojalá me hayan podido acompañar con 2-3 tragos. Les mando un abrazo gigante a doquiera que estén. Bye bye.